Buenas noches, muy a gusto de volver a compartir este espacio contigo. Ay, me encanta, igualmente, igualmente. Gracias, la verdad es un placer y es un gusto. Lo que no es un placer y un gusto es cómo está en este momento toda la zona de Medio Oriente y sobre todo el Líbano. Se volvieron a recrudecer los ataques nuevamente en el marco de una firma de un convenio entre Washington y Teherán. Vuelven los despiadados ataques otra vez al Líbano, generando una tensión tremenda. Mientras tratan de ir por la vía diplomática, Israel parece no comprender el marco en el cual se está celebrando este camino. Insiste con atacar, insiste con el sur del Líbano. Sabemos que es donde está el foco verdadero del Hezbollah, donde están, digamos, las cabezas del Hezbollah y donde tienen la mayor capacidad de daño que tiene el Hezbollah. Las conversaciones que han tenido la semana pasada durante Donald Trump con Netanyahu para ver si por lo menos podía mermar el ataque hasta que el acuerdo esté un poco avanzado, realmente no han servido de nada. Parece ser que para Israel en este momento no ha pasado nada y el acuerdo parece que no le remite mucha importancia. La verdad es que es muy complicada la negociación porque sabemos que uno de los temas principales que había puesto Irán para poder firmar el convenio era, por supuesto, la desmilitarización del Líbano. Los medios estatales libaneses denunciaron que el ejército israelí atacó zonas, como les decía, la parte sur del país. Hasta el momento no se informaron víctimas, ni tampoco las fuerzas israelíes realizaron comentarios al respecto de por qué hicieron esa fuerte operación militar. En Medio Oriente los acuerdos pueden firmarse sobre el papel, pero su verdadera fortaleza siempre se mide en lo que ocurre fuera del terreno. Y los movimientos, como les decía recién, en el Líbano siguen, y ahora siguen sobre zonas que realmente son de patrimonio declarado del Líbano. Se empezó a mover maquinaria pesada israelí para volver a reformular ataques en una zona que en el 2006 fue un foco principal del conflicto. Ahí se desarrollaron los combates más cruentos. Parece ser que Israel vuelve a retomar el ataque y no solamente retomar el ataque, sino que lo retoma en un lugar donde parece hasta, entre comillas, una provocación, en donde es declarado de importancia esa reserva natural que fue declarada, como les comentaba recién, por el Parlamento libanés como reserva natural en el 2010, y aparte es un lugar estratégico donde se surgieron los primeros combates en el 2006. Es un punto, sabemos que es un punto clave y estratégico del mapa, pero habiendo en el medio una negociación diplomática de tamaña magnitud, hacer este tipo de ataque parece más una provocación que una defensa del territorio, como lo esgrime Netanyahu, que dice que todo esto lo hace por una cuestión de seguridad nacional, de que su país no se sienta amenazado por el Hezbollah. Pero el resultado, por supuesto, es el que estamos viendo, ¿no? Atacando zonas que fueron muy características en un inicio de un conflicto y luego fueron también tratando de ser preservadas por el gobierno libanés y por el Parlamento como una reserva natural. La situación refleja una de las principales diferencias surgidas tras el acuerdo entre Washington y Teherán. Irán sostiene que cualquier entendimiento, y escuche bien, debe incluir la retirada de las fuerzas israelíes del territorio libanés, mientras que en Israel rechaza la interpretación de todo esto. La postura, digamos, que está teniendo Netanyahu es absolutamente contraria a lo que está pidiendo Irán en este momento. En Medio Oriente los mapas no solo marcan fronteras, muchas veces también muestran dónde terminan los acuerdos diplomáticos y dónde comienzan las disputas
por el control del territorio. Y ahí está la prueba. Buenas noches, Martín, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Y Bien. referente al dinero, también en artículos que esta mañana estaban en el Washington Post, en The New York Times, inclusive hay un artículo en The Sun, en el diario inglés, que habla precisamente del origen de este dinero, que se confunde. La primera parte se había dicho que en el primer momento le iban a dar 400.000 millones de dólares que eran para la reconstrucción por el tema de los gastos de guerra, etcétera, etcétera. Y de repente, como vos bien decías, aparecen estos 300.000 millones de dólares que no dice quién los da. Aparece como tácitas las personas que van a poner el dinero, como vos bien decías. Dicen países asiáticos, dicen empresarios de diferentes sectores, todo como muy, digamos, muy por encima. Mauricio, ¿no es raro que aparezca semejante cantidad de dinero? Y lo que más me llamó la atención, que dice que esto es para reactivar economías, refinanciamientos, dejan al costado lo que decíamos recién de la reconstrucción posguerra, sino que este dinero es para el mercado financiero. ¿Qué opinas de que aparezca semejante cantidad de dinero? Tal cual, por eso justamente lo están poniendo los mismos países árabes, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, están poniendo este dinero porque también van a tomar parte de la producción de Irán. Esa es la idea, no es que la van a dar justamente alegremente, ¿no? Fíjate que en estas cuestiones, y todo esto, mientras Trump estaba en el G7, hablando de esta cuestión, que si no cumplen le vamos a caer con bombas en la cabeza, se estaban reuniendo, por otro lado, los árabes, que realmente han perdido muchísimo dinero con esta cuestión. Entonces, se dejó de hablar de ideologías, de la cuestión que tiene que ver con las religiones, sino que se habló de dinero. Y justamente Pakistán es uno de los países que también está involucrado en la cuestión, porque estaría garantizando Pakistán una cuestión fundamental que tiene que ver con la seguridad. Es el único país que tiene justamente armamento nuclear y está pegado, no solo está pegado a Irán, sino que aparte tiene la segunda comunidad chií más grande justamente en toda la región. Entonces estaría siendo como el garante de este dinero que va a estar fluyendo. Además, le van a devolver todo el dinero incautado en todos estos días y en todos estos años que pasó justamente cuando Donald Trump dejó el proyecto original y el acuerdo original firmado por Barack Obama, que todo el tiempo está fustigándolo. Hubo un montón de dinero que se incautó. Bueno, ese dinero también va a volver a Irán, ¿no? Entonces, como decía J.D. Vance, hoy sí, vamos a ver qué va a hacer Irán con ese dinero, ¿no? ¿Van a comprar ladrillos? ¿O verdaderamente van a mejorarle la cuestión a su gente, que todos sabemos que es una dictadura cruel, terrible, la autocracia, que aparte llegó a un montón de manifestaciones antes justamente de que atacara a Estados Unidos y donde no hay que olvidar, murieron miles de personas, ¿no? Pero Mauricio, ¿no hay objetivos puntuales o cláusulas que limiten el uso de ese dinero, que vaya directamente a que se compren ladrillos y que se reconstruya, o se los dieron y a libre albedrío? Va a ser, Daniela, va a ser negocio de todos los empresarios, claro, de toda la región justamente, que van a estar sacando dinero. Muy raro todo. Lo que no quieren, obviamente, que se vuelva a cerrar el estrecho de Hormuz. Y fíjate lo que son las cosas, ¿no? Se volvió justamente al principio de este conflicto, cuando la gasolina acá en Estados Unidos estaba a 2,50, 2,60 el galón, no 4,90 como está ahora, y verdaderamente volvemos al mismo status quo que volvió a ese momento, al 28 de febrero. ¿Por qué? Porque no se lograron grandes avances. Donald Trump insiste que va a tomar todo el uranio enriquecido para que realmente no haya una cuestión nuclear. Pero como les digo, esto está por verse, y esto es un memorándum, atento, de entendimiento, firmado electrónicamente. Lo iban a firmar físicamente, pero aparentemente no sé qué va a pasar con esto, y que dura 60 días, ¿no? Solo 60 días.
Sí, Mauricio, pero la verdad es que todo, como se diría en inglés, something is fishy, ¿no? Todo huele mal, porque de repente aparecen 300.000 millones de dólares que no es claro quién pone el dinero y aclaran que no es para reconstrucción. Por otro lado, Pakistán, que sabemos que tiene una fuerte conexión con el Líbano, el tema del Líbano, de Israel, parece ser relegado a segundo plano. Hoy hubo fuertísimos ataques en zonas que son realmente medulares e históricas, que eran patrimoniales, con armamento pesado de Israel, y parece ser que esto no pasa nada, se sigue como si nada. Es raro el silencio. ¿Qué opinas de este silencio? No, y una de las partes de este memorándum nombra al Líbano también, de que no se estén atacando. Incluso, yo no sé si lo vieron a Donald Trump estando justamente con el presidente de Qatar al lado, que él dijo, bueno, la verdad que a mí me cae muy bien Netanyahu, pero no me gusta esto de que estén buscando un terrorista y volteen todo un edificio y muera un montón de gente inocente. Le tiró un tiro por elevación justamente al primer ministro israelí, justamente con esta cuestión, como diciendo, bueno, paremos con eso, que fue una de las pocas intervenciones que uno se podría decir Donald Trump estaba realmente con una mente lúcida junto al presidente de Qatar, ¿no? En ese momento. Esta cumbre que se está realizando, que es la cumbre de ASEAN, que es una cumbre que es entre Turquía y Rusia. Turquía y Rusia no tienen una gran relación. Lo que están tratando ahora es de poder limar algunas asperezas y tratar de seguir siendo por lo menos líderes en la región y poner en el camino diplomático las diferentes tensiones que tienen por ejemplo, con países que no están de acuerdo, como Libia, como Siria. Tienen posiciones muy encontradas en eso, pero tratan de ponerse como actores centrales, digamos, de estos escenarios internacionales que están, por supuesto, cada vez más peligrosos. Lo que está buscando Rusia también es una suerte, como decíamos recién, de alianza estratégica, aunque no coincidan, por supuesto, con las ideas que tienen sobre Siria, Libia y el Cáucaso, ¿no? El presidente ruso mantuvo conversaciones con el jefe de la diplomacia turca durante este foro. Del encuentro participaron también el ministro de Asuntos Exteriores ruso y el asesor de la política exterior del Kremlin, en una señal de relevancia otorgada en el diálogo bilateral que mantuvieron. Por eso les decía, como hay determinada tirantez en la cartera diplomática, también fue munido Putin de su ministro de Relaciones Exteriores para poder poner paños fríos sobre los temas que los distancian. Durante la reunión, ambas partes destacaron la evolución de los vínculos entre Moscú y Turquía. El representante turco señaló que existen numerosos asuntos regionales y estratégicos que requieren coordinación y seguimiento entre los dos gobiernos. El encuentro tuvo lugar en el foro de Rusia y ASEAN, que se desarrollará hasta el viernes en Kazán. Se trata de una suerte de primera edición de esta reunión a nivel internacional, y se reúnen también representantes de distintos países para abordar cuestiones políticas, económicas y también, por supuesto, de seguridad, porque en la región está bastante complicado el tema. En tiempos de tensiones globales, las reuniones diplomáticas no siempre producen anuncios espectaculares, pero suelen anticipar movimientos que pueden influir en el equilibrio regional durante mucho tiempo. Y volvemos a Ucrania, como siempre, y les diría, como casi todos los días, otra vez un nuevo ataque que donde cae en Kiev, cae en la población, sumando
3 personas muertas, 9 personas heridas, importantísimos daños en estructuras edilicias donde los bomberos trabajan denodadamente para apagar los incendios, para correr los escombros, y se castiga de esta manera duramente a la población. Parece obviamente un punto estratégico atacar estos lugares que tienen un nivel de densidad muy grande y causan daños tremendos, no solamente en heridos, por supuesto, de muertos, sino, como hemos hablado más de una vez, gente que queda sin hogar y quedan a la deriva cientos de miles de personas cuando son atacadas por esta decena de drones que fue realmente durante la noche un ataque muy impactante, como podemos ver en las imágenes, movilizándose, miren lo que es el fuego, varias dotaciones de bomberos, gente tratando de ser evacuada. La verdad es que es muy impresionante, y sobre todo cuando se hace en lugares donde sabemos que son de alta densidad poblacional. El saldo preliminar incluye, como les decía recién, 3 fallecidos, más de 70 viviendas destruidas, o sea que son absolutamente imposibles de habitar. Como habíamos hablado en otras oportunidades, en 70 viviendas, imagínense la cantidad de gente que vive y que queda sin posibilidad de volver a sus hogares. Además de las víctimas fatales, los ataques provocaron incendios, daños vehiculares, la destrucción de infraestructura civil, y las autoridades locales denunciaron que los bomberos estuvieron dirigiéndose sobre todo a zonas habitadas para tratar de que los equipos de emergencia puedan evacuar a la gente desde los escombros. En cada parte de la guerra aparecen cifras y balances, pero detrás de esos números, créame, hay ciudades enteras intentando sostener la vida cotidiana en medio de un conflicto que parece no encontrar un final cercano. Simplemente con ver las imágenes estamos viendo cómo está sufriendo esa gente y de qué forma vive y transita la guerra. Ahora es el gobierno chino quien está ofreciendo una ayuda humanitaria. En el medio de estas negociaciones, donde se está tratando de llegar al camino de la paz por medio de convenios y otro tipo de caminos diplomáticos, ahora es China quien piensa en la gente, quien piensa en poner un dinero en disposición para poder empezar de a poco la reconstrucción de lugares que están prácticamente destruidos. Entonces va a poner todo un capital realmente muy importante. Y lo que hay que destacar, que es uno de los primeros países que está pensando en la gente, en destinar un dinero muy importante para empezar a reconstruir, digamos, cada barrio y cada zona, y si se quiere, la vida de cada ciudadano. La verdad es que todo esto depende, por supuesto, de los acuerdos, si se firman, si no se firman, pero en una primera instancia China enviaría ayuda, lo que se llama ayuda básica, que es obviamente para alimentos y primeros auxilios humanos, pero luego, en una segunda etapa, ayudaría y colaboraría en reconstruir lo destruido por la guerra. Pero esto, como les decía, está en vilo y depende de poder alcanzar la paz, no por 60 días, como presuntamente está puesto en el manifiesto, sino una paz duradera para que se pueda volver a reconstruir lo que se destruyó por medio de la guerra. El gobierno chino expresó su preocupación por las consecuencias humanitarias del conflicto y reiteró que continuará impulsando el diálogo y las negociaciones diplomáticas para favorecer la estabilidad regional. Aunque Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo que pone fin a 100 días de enfrentamiento, sabemos todos que las tensiones persisten, y cómo persisten lo podemos ver a través de las imágenes. Miren lo que es decenas de barrios destruidos, gente sin hogar y necesitados absolutamente de todo lo que nos podamos imaginar. Por esto
el gran problema que tiene es que no paran los ataques. Las autoridades iraníes denunciaron que Israel mantiene operaciones militares en el territorio libanés en una situación que sigue generando una incertidumbre por sobre la paz definitiva que promete un acuerdo. Cuando las armas comienzan a callar, empieza otra batalla menos visible, la de reconstruir ciudades, economías y vidas, como podemos ver, marcadas por la guerra. Y ahora es Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, quien, la verdad que este juego político no nos tendría que sorprender a nadie. Empezó progresivamente a cambiar funcionarios militares por civiles, el ministro de Planeamiento por un arquitecto, y va así medianamente como reemplazando el régimen, como una suerte, le diría, de lavada de cara, de correr los militares y poder poner en cada lugar estratégico un civil para poder posicionarse frente a la población de otra manera y despegarse, por supuesto, cada vez más de la figura de Maduro y obviamente de toda la corruptela que ya sabemos que existe y existió. Con este nuevo plan que quiere llevar a cabo, trata de poner en lugares estratégicos a gente que tiene reputación civil, una buena reputación civil, para tratar de calmar políticamente la tensión que está viviendo el pueblo en general. Desde su llegada al poder se concentraron alrededor de 16 cambios ministeriales. Miren la cantidad de gente que van cambiando. Se cerró una comisión especial para rediseñar la estructura gubernamental, que era lo que le explicaba recién. Esta suerte de lavada de cara, de decir, ahora son todos civiles, somos mucho más democráticos. Se está tratando de correr. Me parece que también persiguen, digamos, una cierta interés electoralista, si se quiere, ¿no? Después, paralelamente, se produjeron movimientos en organismos públicos. También han lanzado nuevos programas sociales vinculados al oficialismo. O sea, están tratando de, digamos, de dar un giro más social, como les decía, tratando de buscar un gobierno que se parezca, entre comillas, por supuesto, a algo más democrático que lo que tenían antes. Los cambios de nombre suelen llamar la atención, pero en la política lo verdaderamente importante es identificar si detrás de ellos también están cambiando la forma de ejercer el poder o es simplemente un ardid más para quedarse perpetuamente.